Muy bien. Ya se puede ver, ¿no? Bien, diplomado de robótica competitiva, módulo número 1, unidad temática número 4. Análisis matemático de los sistemas mecánicos en robots orientados a la industrialización. Si bien hemos hablado sobre la importancia de las matemáticas dentro de la robótica, también es fundamental destacar algunas particularidades que ayudan las matemáticas en cuanto a la robótica. Si bien no vamos a llegar al grado de usar un, un término o de un término técnico aplicado en nuestras prácticas, eh, las matemáticas, pero sin embargo deben de servirnos como referencia para que nosotros en un futuro podamos considerar estas particularidades de las matemáticas que se usa dentro de el armado o ensamblado de los robots. Ya, nociones del modelado matemático en sistemas robóticos y plantas industriales. Las matemáticas constituyen y tejen estructuras formales en pensamientos del ser humano, como también en todas las demás ciencias, que a partir de demostraciones lógicas se van construyendo diferentes teoremas, axiomas o postulados. Para que nosotros podamos generar un robot con alta precisión, debemos de tomar en cuenta todas estas características. Siempre que nosotros queramos precisión y vamos a querer que nuestro robot funcione a cabalidad como nosotros deseamos, entonces debemos aplicar todos los cálculos matemáticos necesarios para que se coordine el código de programación, las piezas mecánicas y además de eso la alimentación con energía eléctrica, en este caso corriente continua, y también hablaremos de componentes electrónicos que seguramente van a influir a la hora de generar movimiento en un robot. En la pantalla podemos apreciar cómo se puede calcular ángulo y también dirección de nuestro robot. Y a partir de que nosotros saquemos un cálculo matemático, entonces nosotros podamos ya crear un código que permita desarrollar estas trayectorias. Así también en las matemáticas o las matemáticas han contribuido en diferentes áreas o disciplinas. En el caso de la robótica, que se pretende analizar trayectorias de un robot móvil, que a partir de un modelo matemático permite evidencia el movimiento a través puntos de puntos en un plano cartesiano. Si bien nosotros tenemos un robot móvil que por lo general va a ser un robot con sistema eh, motriz diferencial, vale decir que vamos a tener un robot con un sistema de dirección independiente o más bien dicho tracción independiente en cada rueda, izquierda derecha, perdón, motor izquierdo y motor derecho. Entonces, esto hace que nosotros tengamos una trayectoria basada en la tracción de esas dos ruedas. Y si nosotros apreciamos esto de un plano cartesiano, podemos verificar también que dependerá de la tracción o de la dirección de estas ruedas para que éste vaya avanzando en algún sentido o pueda generar grados de movimiento cambiando la dirección del mismo robot. Bien, en este caso se pretende desarrollar en las maestras y maestros estos elementos que son considerados como un recurso educativo que permite el fortalecer el desarrollo de pensamiento y razonamiento lógico matemático a partir de habilidades digitales y de coordinación, introduciendo en el ámbito científico y matemático lo que les decía, o lo que hablábamos hace un momento. Siempre a la hora de programar, o sea, este es desde una perspectiva para alguien que no es de la especialidad de matemáticas, se podría ver bastante complejo y quizás para los que son de matemáticas no mucho.
Pero si nosotros tenemos que basarnos o tenemos que centrar nuestra mirada en esto, nada más, ¿ya? En dirección X y dirección Y. A partir de que nosotros podamos calcular la trayectoria de nuestro robot, que en este caso, en la parte inferior estamos viendo que el robot tiene una trayectoria X y que podría cambiar para que vaya a una trayectoria Y. En este sentido, había explicado también en la anterior clase cómo el accionar o la tracción de cada rueda puede generar este movimiento. Por ejemplo, en el caso de este robot que vemos en pantalla, en la parte inferior, si nosotros agregamos un valor de aceleración o le damos corriente eléctrica para que este motor inferior cambie la trayectoria, entonces debemos de agregar tracción a la rueda inferior para que la dirección ya sea en dirección XY. Y entonces de esa forma, llegando al ángulo correcto, entonces podamos tener una tracción doble, hablo de izquierda a derecha, para que éste vaya en línea recta hacia adelante. Y lo mismo pasará si nosotros queremos ir hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Yo creo que en práctica vamos a ver un poquito con más detalle cómo más o menos funciona esta trayectoria en nuestros robots. Bien, para este caso dice analizaremos un modelo cinemático directo aplicado a un robot móvil diferencial en el que partiremos en describir la posición y orientación respecto a un sistema de coordenadas tomando los siguientes elementos en el gráfico. Bien, tenemos dos elementos que son velocidad izquierda, velocidad derecha y eso determina la dirección. En el caso es lo mismo que les explicaba hace rato. Si la velocidad izquierda es igual a la velocidad derecha, la trayectoria del robot será en línea recta. Si la velocidad del motor derecho es mayor a la izquierda, el robot se irá hacia el ángulo Y. Y si la velocidad izquierda es mayor a la velocidad derecha, este irá en una trayectoria X. De esa forma nosotros podemos descifrar la línea de curso que está yendo nuestro robot. Esto es un robot que seguramente lo han visto en el laboratorio o en algún momento han tenido la oportunidad de observar. Es un robot que tiene justamente lo que hace rato indicábamos. Un sistema motriz diferencial. Y para esto tenemos un pequeño Hola a video todos, en este video que se les va a orientar un poco mejor cómo se puede aplicar el cálculo matemático en este tipo de robots. Atiendan, por favor. empezaremos con la descripción matemática de nuestro carro. En este caso vamos a encontrar un sistema de ecuaciones el cual nos describa la relación entre las variables de entrada y las variables de salida de nuestro sistema, que ya sabemos que nuestras variables de entrada son las velocidades de la llanta derecha y la llanta izquierda, y las variables de salida son la posición en cada punto del espacio, la posición X y Y. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, en este video vamos entonces a empezar a hablar de los conceptos básicos para desarrollar nuestro modelo matemático. Como concepto básico que nosotros tenemos que tener en cuenta vamos a imaginarnos que esta trayectoria, esto que está en azul, es una rueda la cual está girando.
está girando a una velocidad ómega. Ómega es la velocidad con la que ella rota. Entonces esto se llama frecuencia angular, la velocidad con la que ella está rotando. Esa rueda tiene un radio, una distancia desde su centro hasta su perímetro de R. R es una distancia. Esa es la distancia hasta este punto. Y nosotros podemos decir que esta llanta se está desplazando con una velocidad lineal, quiere decir esta velocidad v sub t. Entonces, hay una relación entre la velocidad angular, el radio y la velocidad tangencial o la velocidad de la llanta. Que su relación es muy simple. En realidad, la velocidad tangencial es igual a omega por el radio. Es igual a la velocidad angular por esta distancia. Esa es la velocidad que tendría él en este punto, en el punto más perimetral de la llanta. Entonces, esta es la relación que vamos a utilizarla mucho para desarrollar el modelo matemático de nuestro carro. Bueno, entonces vamos a empezar a descubrir cuál es el modelo matemático que define a nuestro carro. En este caso, nosotros vamos a empezar a definir cuáles son las velocidades en el eje X y la velocidad en el eje Y para este carro en función de las velocidades de cada uno de los motores. Si nosotros tenemos acá que esta es la velocidad de la llanta izquierda y esta de acá es la velocidad de la llanta derecha, entonces podríamos definir, como este carro se está moviendo para allá, vamos a definir que estas dos velocidades en este caso van a ser iguales. El carro se está moviendo hacia el eje X, hacia el eje Y no hay movimiento, entonces la velocidad sería 0. Tenemos que definir cuál sería esta velocidad. En este caso voy a llamar que esta velocidad que nosotros tenemos acá, vamos a llamarla v sub t. Esta velocidad sub t va a ser una velocidad total. Esa velocidad total va a ser igual como la definición. Vamos a hacer un promedio entre la velocidad del R más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2. El promedio de estas velocidades es la velocidad total que tiene el carro en un sentido. Esa es una parte importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, nótese que para este caso la velocidad sub t es igual a la velocidad del eje X, porque el carro solo se va a estar moviendo en el eje X. Entonces acá tenemos a v sub x. Pero esta no es la definición general, pilas, acá el carro está en una forma particular moviéndose solo en el eje X. También podríamos tener el mismo carro, podríamos tenerlo pues ya solo moviéndose en el eje Y. Por ende, aquí tendríamos la velocidad sub L y aquí la velocidad sub R y acá una definición de una velocidad total. En este caso, la velocidad total, esta velocidad total va a ser la velocidad sub Y, va a ser la velocidad que se está moviendo en el eje Y. Es importante que ustedes lo noten porque es un caso particular en el cual el carro va así. Pero hay un caso más general, él no solo se puede mover en dos sentidos, él se puede mover en cualquiera de los sentidos. Entonces, la forma más general que nosotros nos podemos encontrar el carro es en esta forma. Es que nuestro carro no se esté moviendo ni en X ni en Y, sino que se esté moviendo en una combinación lineal de las dos. Entonces, en este momento aquí tenemos una velocidad sub L y aquí tenemos una velocidad sub R de la llanta izquierda de la llanta derecha y nuestro carro se va a estar moviendo desde este punto hacia acá con una velocidad tangencial. Esa velocidad es una velocidad total. En esa velocidad total va a ser igual, la misma definición, va a ser el promedio de las dos velocidades. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿y cuánto es la velocidad en X y cuánto es la velocidad en Y? Entonces, acá desempolvamos por allá el teorema de Pitágoras. Para desempolvar el teorema de Pitágoras debemos conocer este ángulo, a qué ángulo se está moviendo nuestro carro. Y si nosotros ya podemos definir cuál es este ángulo, entonces podríamos desempolvar cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y. Velocidad en X y cuál es esta velocidad en Y. Entonces la velocidad en X va a ser igual a esta velocidad total por el coseno de ese ángulo phi, del ángulo en el que se está moviendo nuestro carro. Y la velocidad sub Y va a ser igual a la velocidad total por el seno de ese ángulo phi.
Pero no queremos verlo en velocidad total, queremos verlo en función de nuestra llanta derecha e izquierda. Entonces esto es igual a la velocidad de la llanta derecha más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2 por el coseno de phi. Y esto es igual a la velocidad de la llanta derecha más la velocidad de la llanta izquierda sobre 2 por el seno de phi. Estas son las ecuaciones que me están describiendo la velocidad en X y la velocidad en Y de nuestro carro con respecto a las velocidades de las llantas y a este sentido del ángulo en el cual se va a estar moviendo. Recuerden, si está a 90 grados, entonces vamos a tener toda esta definición, la cual nos contempla las dos ecuaciones que habíamos visto en los casos particulares cuando me movía solo en X y solo en Y. Ahora vamos a intentar describir, ya sabemos que nuestro modelo matemático de este carro, ya tenemos descrita la velocidad en X, la velocidad en Y, pero nos falta otra cosa, nos falta describir otra velocidad. ¿Cuál es otra velocidad importante que tiene este carro? Su velocidad angular, ¿a qué velocidad es capaz de dar la vuelta a este carro? Esto tenemos que describirlo matemáticamente, tenemos que encontrar cuál es este omega, si no nuestro modelo va a estar incompleto. Entonces, para encontrar esta velocidad omega, tenemos que asumir varias cosas. Primero, algo que va a ser cierto, la distancia de esta llanta a esta llanta va a ser una distancia rígida. Quiere decir, la distancia no va a cambiar con el tiempo, se van a mantener siempre en el mismo sitio, la distancia siempre va a estar descrita por una longitud L. Pero, ¿cómo esto va a empezar a dar vueltas? Una de las formas que esto va a dar vueltas es si nosotros tenemos acá una velocidad v sub L y acá una velocidad más grande v sub R. La velocidad de la llanta derecha sea más grande que la velocidad de la llanta izquierda. Si nosotros miramos esto, lo más seguro es que el carro, si esta llanta gira más rápido que esta, el carro va a ir hacia adelante, pero va a empezar a describir como una curva. ¿Por qué? Porque esta llanta va a ir a mayor velocidad. Entonces nuestro carro en cada instante de tiempo va a ir dando la vuelta. Ahora, ¿cómo describimos esa velocidad omega a la cual nuestro carro se está moviendo? Entonces, tenemos que asumir algo primero que todo. Vamos a asumir que a una distancia por acá, a un punto, como esto que describe acá nuestro carro es más o menos como un círculo, entonces vamos a determinar esta distancia de acá hasta la llanta, hasta esta llanta, vamos a determinar que de acá hasta acá es una distancia. No, vamos no a determinarlo hasta ahí, sino que vamos a determinarlo hasta el centro del carro. Hasta el centro del carro, que es la trayectoria que estamos describiendo acá, esto va a tener una distancia b. Desde este punto por acá, un punto imaginario en el espacio, hasta el centro de nuestro carro, vamos a tener una distancia b. Ahora, nosotros podemos describir cuál es la velocidad de rotación de esto. ¿Por qué? Porque acá nosotros ya sabemos que hay una velocidad omega, una velocidad angular con la que nuestro carro está girando, que está describiendo esta trayectoria. Entonces, la velocidad de la llanta izquierda, velocidad de la llanta izquierda, va a ser igual a la distancia que haya hasta el centro, hasta este centro imaginario, por esta velocidad angular. Entonces sería la velocidad angular por la distancia que hay de acá hasta la llanta. ¿Cuánto es? Es la distancia b menos la mitad de esta distancia L de nuestro coche, menos L medios. Listo. Ahora, ¿cuál es la velocidad angular de V sub R? ¿Cuál es la velocidad lineal de V sub R? V sub R va a ser igual a omega igual, porque va a ir a la misma velocidad angular, porque es un objeto rígido. Recuerden, si no es un objeto rígido, esto ya no se cumple. Esto es igual a B, a esta distancia de acá hasta acá, que es B, más la distancia que me falta de acá hasta acá, que sería la otra mitad de ese L medio. Y con estas dos ecuaciones, ya tengo las ecuaciones que me están descritas con respecto a V sub L y a V sub R. Tenemos el omega. Este omega es el mismo omega de este carro. Este omega es el mismo omega que vamos a tener acá en el carro, o vamos a tener acá, es el mismo omega, es la misma velocidad con la que el carro está girando, sino que esta es una descripción más general porque está con respecto a un arco
a un arco que puede estar muy alejado. Este B puede ser infinito, puede ser un valor demasiado gigante. Entonces, si nosotros intentamos reemplazar este B, de hecho B no es una información importante para nosotros, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero no es importante para nosotros. Podemos reemplazar esta ecuación de forma tal que lo tengamos solo en función de B sub L, omega, B sub R y omega. Eso es lo que queremos. Y bueno, L medios, que es una variable que podemos nosotros medir, simplemente la distancia del carro. Esta es una distancia, este B es una distancia que puede variar con el tiempo, entonces la verdad no nos interesa tanto. Se puede calcular, pero no nos importa, no nos interesa tanto en estas ecuaciones. Entonces, si yo reemplazo de esta ecuación, reemplacemos acá a esta variable B, entonces B va a ser igual ¿a qué? B va a ser igual a B sub L, esta variable, más omega por L medios, todo sobre omega. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos esto pasaría para el lado de acá positivo y pasaríamos a dividir este omega. Listo, esta es B, despejando esta primera ecuación. Y si reemplazamos esto acá, entonces vamos a tener que B sub R va a ser igual a omega, que multiplica a B, pero B que es B sub L más omega sub L sobre 2 sobre omega más L medio. Si nosotros multiplicamos acá todo esto por omega, entonces se va esta y acá entraría el omega. Entonces esto sería igual a B sub L más omega L sobre 2 más omega L sobre 2. En este caso, noten que esto y esto son lo mismo, entonces podríamos sumar estos dos, que simplemente nos quedaría omega sub L. Entonces, B sub R, acá acabamos de encontrar la ecuación, B sub R es igual a B sub L más omega L. Pero entonces, si queremos encontrar qué es omega, omega va a ser igual a B sub R menos B sub L sobre L. Y esta es la tercera ecuación, la que nos va a servir a nosotros, para identificar cuál va a ser la velocidad angular de nuestro carro. Y con esto formamos un sistema de tres ecuaciones de primer orden, que ya después en el siguiente video vamos a verlas cómo están descritas. Entonces, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones me describe cómo está la velocidad en X, a la velocidad en Y, la velocidad omega de nuestro carro con respecto a las velocidades de las llantas. Pero usted me puede decir en estos momentos, venga, pero ¿cómo así? En los videos anteriores no había dicho pues que queríamos encontrar cuáles eran las velocidades de las llantas con respecto a la posición X y Y. Yo les voy a responder que sí, que tienen toda la razón. En realidad, lo que queremos nosotros es encontrar cómo se relaciona la velocidad en las llantas con respecto a la posición de nuestro coche. Pero es que ya lo tenemos aquí escrito. Y usted dirá, ¿y dónde? Pues acá. Si nosotros miramos la velocidad en X, es lo que nosotros llamamos la primera derivada de la posición en X. Entonces, el cambio de la posición en X es la velocidad en X. Y la velocidad en Y es el cambio de la posición en Y. Y el cambio de su posición angular es la velocidad omega. Entonces, si ustedes van y reemplazan ese concepto acá en las ecuaciones, nos van a quedar unas ecuaciones muy bonitas, que es X punto. X punto es una connotación que se tiene
en matemáticas para definir qué es la primera derivada de esta variable, que es la posición en x. Entonces acá b sub r más b sub l sobre 2 por el coseno de phi, y punto es igual a b sub r más b sub l sobre 2 seno de phi, y omega, qué pena acá, phi punto es igual a b sub r menos b sub l sobre l. Si ustedes miran, estas tres ecuaciones son tres ecuaciones de primer orden, quiere decir, esta es una primera derivada, esta es una primera derivada y esta también es una primera derivada. Este sistema es un sistema de espacio de estados, es un sistema muy conocido en los sistemas de control. Esto es la definición matemática, este es el modelo matemático que nosotros queríamos describir. Si nosotros queremos conocer cuál es la posición X a la cual se me ha movido el robot en un instante de tiempo determinado, simplemente integrar. Si nosotros integramos X punto, hacemos la integral de esto, vamos a obtener a X, cuál es la posición en X. Entonces nosotros tenemos aquí escrito todo nuestro sistema y también tenemos descrito cómo va cambiando su posición angular en el tiempo. Esta definición es la definición más importante que hemos hecho hasta ahora. Bueno, este video ya se me hizo algo largo, espero que hayan comprendido entonces cómo resultan las ecuaciones matemáticas, de dónde salen las ecuaciones que nos describe el comportamiento de nuestro sistema. Nótese que tenemos ya las variables de entrada de nuestro modelo asociadas con nuestras variables de salida. En el siguiente video vamos a hablar acerca de un modelo mucho más fácil. Vamos a encontrar un modelo en el cual no tengamos que pensar en las velocidades de la llanta izquierda y la llanta derecha, sino en un modelo que fácilmente nosotros dando la velocidad, él sea capaz de descubrir cuál es la velocidad de la llanta derecha y la llanta izquierda. Eso nos va a servir muchísimo en la implementación sobre nuestra plataforma, que en este caso va a ser el Arduino. Entonces espero que hayan entendido muy bien este video y que les haya gustado. Bien, como han podido percibir, el cálculo matemático, si bien tiende a ser complejo, tomémoslo como referencia, pero sin embargo también va a ser una aplicación o un cálculo matemático que en algún punto lo vamos a aplicar, pero ya de una manera más práctica en el módulo número 4, donde nosotros vamos a poder analizar cómo en realidad se aplica todo esto en este tipo de robots. ¿Ya? Espero que se me haya entendido esa parte o que se haya entendido con el video explicativo, pero sin embargo está como un video referencial. ¿Ya? A ver, un segundito. Bien. Dice, el modelo matemático en plantas industriales. Conjuntamente, el avance tecnológico en los campos de sistemas informáticos, robótica y sistemas de control automático han permitido la automatización de fábricas industriales que con la aplicación de modelos matemáticos de plantas industriales son precisos y eficientes a la hora de realizar procesos de transformación. Generalmente se utiliza en mecanismos de brazos robóticos que permiten transportar o repetir procesos mecánicos. Como en la siguiente imagen se analiza un poco sobre el proceso matemático y geométrico de un brazo robótico. Si nosotros apreciamos en este gráfico podemos observar los grados de movimiento que este robot tiene, que ya lo habíamos analizado también en la anterior unidad de temática, donde la capacidad de desplazamiento o movimiento de un robot que es un brazo robótico se determina la cantidad de grados que éste puede realizar, ¿no? Los grados de movimiento que éste tiene, y además de eso, qué tan eficiente es esto para, digamos, para desarrollar alguna actividad. Si nosotros vemos en el plano cartesiano, podemos ver distintos ángulos que permiten
el accionar o el movimiento de estos robots. Bien, hasta aquí entonces, antecitos les voy a pasar a explicar también sobre cómo deben de desarrollar ustedes esto eh, sobre las actividades que deben de desarrollar. Ya, un momentito, por favor. Ya, vamos a tener que compartir toda la pantalla. Bien, ahora sí. Bien, ya se decía, para lo primero tenemos el producto, que es el informe de concreción, el proceso de concreción. Este es el informe del proceso de concreción. Les había dicho, son dos planas simplemente. Miren, una plana les va a ocupar más los datos referenciales. La primera, obviamente, es la carátula, módulo número 1, especialización o el número, en el caso de lo que estén haciendo, el 1, aunque ya se ha entregado el 1, que es hasta mañana. Aquí participante, su nombre de ustedes, ¿vale? Aquí mi nombre. ¿Ya? Aquí C de Eduardo Avaroa. Es FEM. Eduardo Avaroa. Grupo dependiendo a cuál les corresponda. ¿Ya? Tenemos el grupo 1, grupo 2, ¿vale? El grupo 2. De esa forma, aquí esto es importante, Potosí, la fecha en la que hayan realizado su proceso de concreción. Después, aquí lo que les había dicho, número del proceso de concreción, en este caso es el 1. Aquí, datos referenciales, unidad educativa, por decir, GEMA, 3 cruces. Área, ¿en qué área están aplicando? En esta parte pueden colocar más o menos un área que sea muy afín. Ya hay maestros, por ejemplo, que son de filosofía o quizás de educación física, entonces que quizás llevan artes plásticas o alguna rama afín. Si es técnica, tecnológica, general, sería bueno, ¿no? Pero sin embargo, en la que están aplicando, si es educación física y deportes, educación física y deportes. Año de escolaridad, ¿en qué grado? ¿No? En este caso podría ser segundo de secundaria. ¿Vale? Contenido curricular, eso, dependiendo si están usando o están anexando con algún contenido curricular en específico, colocan. Si están haciéndolo con un club de robótica, entonces ahí solamente podrían colocar, por decir, robot araña. ¿Ya? Ahí. Aquí, volvemos a repetir. Título de estrategia del proyecto innovador. Desarrollo. Desarrollo de un prototipo de robot araña con movimiento vibratorio, ¿no? Con movimiento vibratorio. Ahí. ¿Vale? Eso entonces sería mi título.
materiales utilizados, describen qué materiales han utilizado, ¿no? En lista. Desarrollo de la estrategia, ya, ahí, ¿ve? Realización de un robot araña con cartón y un motor DC de 5 voltios. Ustedes ya ven la descripción que ustedes coloquen. No es necesario que esto sea total, o sea, que sea muy amplio, sino siempre les he dicho lo más concreto posible. Aquí logros, ¿qué logro se ha obtenido? Por decir un logro, se logró, se desarrolló un prototipo de cartón. Se desarrolló un prototipo de cartón. Hay otro. Un momentito, por favor. Así va detallando otro, digamos, otro logro que hayan tenido en el desarrollo de sus actividades. Ahí, dificultades, la falta de materiales en el contexto. Eso es de seguro que ha sido eso, una dificultad. Ya, y así otras dificultades más que ustedes hayan atravesado. Aquí una descripción mínima de 4 líneas para armar un texto, ¿no es? Ya ustedes vean cómo pueden describirlo. Miren hasta ahí, miren, ni una plana se hace con eso. Solamente con la conclusión va a ir un poco más. Y después tenemos anexo, 2 fotografías con su descripción. Ya ahí ya ustedes ponen cualquier imagen. A ver. Wow, no tengo una imagen. Por decir. Ahí, ¿no ve? Ustedes ya lo cuadran biencito. Y ahí. ¿No ve? Ahí, por ejemplo. Notas musicales, o sea, lo que estoy viendo, ¿no ve? En el caso de ustedes, seguramente es desarrollo del robot araña, reunión con los estudiantes. Ustedes verán qué descripción lo pone. Hasta ahí entonces es el proceso de concreción. Si pueden observar, es muy sencillo y muy fácil de realizarlo. Ya, por tanto, no deben de complicarse mucho. Tampoco es que necesitan guías o una descripción amplia para hacer este proceso de concreción. Que les había dicho, ¿no? Dos páginas, 2 planos a mucho. Claro, sin tomar en cuenta la carátula. Con la carátula ya van a ser 3, pero como que eso no cuenta, ¿no ve? Eso. Aquí, preguntas o dudas. Yo creo que está todo claro. Licen, ¿Sí me ve? Sí, sí. buenas noches, Licen. Había una pequeña duda que tenía, ¿no? En la plataforma que entramos para entregar los forms, los cuestionarios y justamente este trabajo, es un poco medio confuso, ¿no? Cuando lo buscamos en la parte de esto, ¿no? Y está en la parte de abajo como número 2 dice concreción. Ahí tenemos que descargar. Sí, sí, sí. Ahora, en este momento voy a entrar. Les voy a ir mostrando. Mientras, también les voy a explicar eh, cómo es, qué más deben de hacer. Ya, ahora sí. Ya, ¿Listo ahí? ya.
¿Se puede ver la pantalla? No, ahora sí. Ahora sí, ¿no ve? Bien, ahora se puede ver. Sí, sí, sí. Esta es la plataforma vista desde una computadora. Ya Sí, van sí, aquí se a puede la observar, parte dice. donde dice mis cursos y aquí les va a aparecer el primer módulo, análisis matemático. Aquí es donde deben de entrar. Ya, y les va a aparecer de esta forma. Aquí es donde ustedes tienen sus actividades. Ya, de la semana uno, el foro y el cuestionario. O si no, pueden irse en esta parte izquierda, donde está más resumido, donde están todas las actividades. Si ven, aquí está el foro, aquí está el cuestionario, ¿ya? Y así todas las otras actividades. Pero aquí igual es muy intuitivo y muy básico, pienso yo. Mira, semana uno, aquí está, ¿no? El foro. Foro y cuestionario son muy sencillos. El foro aquí, cuestionario aquí abajo. Luego bajamos también, está la semana 2 de la misma forma. Aquí tenemos foro y su cuestionario. Aquí sí les va a aparecer proceso de concreción. Aquí es lo que estamos explicando. Entran aquí y en esta parte dice agregar entrega. ¿Se fijan? Aquí está agregar entrega. Es la única pestaña. Agregar entrega. Les va a aparecer así. Puede arrastrar y soltar archivos para añadirlos aquí. Entonces, seguramente ustedes directamente van a su computadora, como yo lo estoy haciendo, profe, y automáticamente aquí, digamos que esto es mi proceso de concreción o esto. Entonces, arrastro, así como lo estoy haciendo, se va aquí donde está, ahí. Y así se va a ir cargando. Espera a que se cargue. Y ponen guardar cambios. Y eso es todo el proceso de concreción. En este caso yo lo voy a poner cancelar porque eso no era el proceso de concreción. Y entonces no corresponde también. ¿No ve? Así. Y automáticamente en esta partecita les va a aparecer el proceso de concreción. Listo, una consulta. De la misma forma está en la semana 3. Aquí está la semana 3. Miren, semana 3. Aquí está todo su material, su foro y su cuestionario. Nada más. Luego, si se van, aquí en esta parte me voy a ir a donde está la semana 4. Aquí está, semana 4. De la misma forma. Aquí mira, sucesión sincrónica, material. Lo que nos importa es foro y cuestionario. ¿Ve? Por ahora no está todavía. Y aquí está el proceso de concreción. De la misma forma, agregar entrega y listo. Ya, ahora sí, en esta ocasión van a tener que realizar también esto, producto final de módulo. Y aquí está el producto final de módulo, agregar entrega. ¿Ya? Ahora les voy a pasar a explicar este producto final de módulo que deben de entregar. ¿Ya? Primero, ¿en qué consiste? Tenemos aquí una guía o un análisis estadístico de la guía pedagógica transformadora para robótica secundaria. Bien, este cuestionario ustedes lo pueden aplicar con sus estudiantes, donde dice nombre, fecha, ya, de pronto quizás solamente lo pueden poner como cuestionario ustedes e imprimirlo. Y una vez que lo imprimen, entonces ya ustedes lo pueden aplicar este cuestionario, que ya está realizado, si pueden observar. Si ustedes ven necesario agregar alguna pregunta que no esté contemplada en este cuestionario, adelante, no hay problema. Ustedes ya vean cómo lo pueden realizar. Ya lo van desarrollando. Son preguntas muy básicas. ¿No ve? ¿Qué hace un sensor en un robot? ¿No ve? Quizás no conoce o conocerá. Eso ya aquí ustedes miran, opción A, opción B. Ahí, ¿no ve? Esto es para los estudiantes, ojo, ¿no ve? Para sus 3 estudiantes con los que estén trabajando.
Si son más, más tendrá que ser. Ya, aquí tienen todas las preguntas. Y aquí tienen tabla de las respuestas correctas. Dice. ¿Ve? Bien, en la pregunta 1 es la B, en la pregunta 2 es la B, la pregunta 3 era la C, así. Bien, obviamente eso ustedes ya vayan viendo cómo pueden ocultarlo y demás. Ahora, aquí es donde deben de vaciar las estadísticas o lo que han logrado recabar en este su cuestionario. Aquí es donde deben de vaciar. A ver, ahí está la pregunta 1. Y esto es del otro lado. De la pregunta 1, de la pregunta 2, pregunta 6. De esta parte. ¿No? De aquí mismo hay que vaciar eso. Ahí entonces todo está. Y aquí está el análisis de los resultados. Dice, el 60% del grupo demuestra un dominio básico de los contenidos previstos. Ámbito cognitivo académico. ¿Ya? Esta es la guía, por si acaso. Esta es la guía con la cual van a trabajar. ¿Ya? Pero esto no es el trabajo. Este es el trabajo que deben de realizar. Producto de módulo 1. Aquí está. Esto es similar al proceso de conclusión, ¿no? La misma la carátula, ya saben cómo llenar. Aquí lo importante es cambiar a Potosí y aquí. Datos referenciales. Si se fijan, unidad educativa, área, año de escolaridad, paralelo, eso ya saben ustedes. ¿No ve? Objetivo, arriba. Aquí está, en la guía. El objetivo, aplicar proyectos transformadores mediante, ¿no ve? Ahí está. No hay necesidad de redactar nada. ¿No ve? Ahí está el objetivo. Instrumentos. ¿Ve? Según lo que utilizó. En este caso, el cuestionario. Resultados obtenidos. Ámbito cognitivo y académico. ¿Ven? En esta parte. Esto está aquí. ¿Se fijan? Aquí está. Aquí, ámbito cognitivo. De acuerdo a las respuestas que ustedes hayan tenido. ¿No ve? Presenta vacíos importantes. Si es un 15%, evidencia un alto nivel. Así. Ahí está. ¿No ve? Directamente para que ustedes lo vayan copiando en esta parte. Y así están todos los otros datos que necesitan. Y por último, ahí está la conclusión también. Evidentemente tampoco va a ser copia fiel o también no va a ser que sé, tal cual está aquí, ¿no? Yo creo que van a poner siempre su criterio personal. Hasta aquí están las conclusiones. El grupo presenta nivel heterogéneo en cuanto al conocimiento y habilidades. Eso viene aquí. Conclusión. ¿Lo ven? Eso. Como ven, nosotros les vamos a facilitar todo para que ustedes hagan biencito. ¿Preguntas, dudas? Licen, tenía otra consulta, Licen. Adelante. Licen, sé que la anterior semana no pude entrar a la clase virtual, ¿no? Por los asuntos de trabajo. Pero sin embargo, esta semana he tratado, a partir del día domingo he tratado de ingresar, pero no he podido ver los videos. Dicen, tal vez esa partecita más una explicación, por favor.